y al calentar se evapora. Entonces, en este caso, el vapor se produce dentro del reactor mismo. Luego tenemos el grupo turbina generador. En este caso, la turbina es a vapor y a la turbina se encuentra acoplado el generador. Y también contamos con un condensador para condensar el vapor que había pasado por la turbina. También tenemos, o se debe contar con bombas para hacer la circulación de tanto del agua o el vapor condensado y alimentar nuevamente el reactor. Bueno, básicamente este sería un esquema básico de la central nuclear. Después vamos a ver, más adelante vamos a ver los tipos de reactores que se utilizan. Y no todos los reactores utilizan agua como fluido, digamos, como fluidos para producir el vapor. Más adelante vamos a ver los tipos de reactores. Bueno, vamos a ver la constitución atómica de la materia, es decir, la constitución atómica de un cuerpo. Aquí menciona que la energía desarrollada al fisionarse los átomos es la energía atómica que inmediatamente se transforma en calor o en energía térmica. Es decir, cuando se produce la fisión de los átomos de un material, se produce la energía atómica. Y esa energía atómica inmediatamente se transforma en energía térmica. Y esa energía térmica es la que se aprovecha en las centrales nucleares. Es decir, para obtener la energía térmica debe ocurrir o debe fisionarse los átomos del material que se utiliza como combustible. Y aquí vemos la figura de un átomo que está constituido por un núcleo y por varios electrones que giran alrededor del núcleo. Esto podemos comparar con nuestro sistema solar. Este núcleo vendría a ser el Sol y alrededor del Sol estarían girando los planetas. Entonces, en el átomo ocurre lo mismo, ¿verdad? Tiene un núcleo y alrededor del núcleo, como los planetas giran alrededor del Sol, también los electrones giran alrededor del núcleo y describe una órbita, digamos. O sea que cada electrón tiene su órbita. Sabemos que los electrones tienen carga eléctrica y esa carga es negativa. Los electrones tienen carga negativa. En el caso del núcleo, el núcleo está compuesto o está constituido por dos clases de partículas que se denominan protones y neutrones. Es decir, el núcleo está constituido por protones y neutrones. En el caso de los protones, también tienen carga eléctrica, pero en este caso tienen carga eléctrica positiva. Y en el caso de los neutrones, no poseen carga eléctrica. Y esa propiedad de los neutrones es la que ayuda o que es lo que les facilita para que ocurra o para que haya fisión de los átomos.
Casi todos los cuerpos que conocemos son neutros, es decir, no tienen carga eléctrica, lo cual quiere decir que sus átomos constituyentes son también neutros. O sea que las cargas eléctricas positivas y negativas de cada átomo están equilibradas. O sea que cuando decimos que el cuerpo es neutro o que no tiene carga eléctrica, significa que, las cargas eléctricas positivas y negativas están equilibradas. Entonces, resumiendo, podemos decir que el número de protones del núcleo que tienen carga positiva es igual al número de electrones que giran alrededor del núcleo. Recordando que los electrones tienen carga negativas. Entonces, cuando el cuerpo tiene las cargas positivas y negativas equilibradas, significa que tiene el mismo número de protones en el núcleo y el mismo número de electrones que giran alrededor del núcleo. Solamente cuando se rompe el equilibrio de carga, el cuerpo se vuelve buen conductor de la electricidad y adquiere carga eléctrica positiva o negativa. ¿Y cómo se puede romper el equilibrio de las cargas? Puede ser por pérdida de un electrón que gira alrededor del núcleo, o también puede ser por captura de un electrón extraño. Se tiene, o sea que el cuerpo adquiere una carga eléctrica positiva cuando pierde electrón y adquiere carga eléctrica negativa cuando captura electrón. Bueno, entonces tenemos que la energía atómica es la producida al fisionarse el átomo. Y la energía nuclear es la producida al fisionarse el núcleo del átomo. Entonces, la energía nuclear es parte de la energía atómica y está comprendida dentro de la energía atómica. Y la energía que se produce en las centrales nucleares naturalmente es la energía nuclear. Es decir, la energía que se produce en las centrales nucleares es la energía nuclear y eso se consigue al fisionarse el núcleo del átomo. Todas las materias, todos los cuerpos que podemos conocer están constituidos exclusivamente por tres tipos de partículas atómicas. Que están identificados como neutrones, protones y electrones. La diferencia que entre un cuerpo y otro consiste en el número de partículas de cada clase que existen en sus átomos constituyentes. El cuerpo más sencillo que existe es el hidrógeno. Entonces, un átomo de hidrógeno consta con un núcleo sencillo y que está constituido por un protón. El núcleo del hidrógeno está constituido por un protón y alrededor de ese núcleo tiene un electrón. Aquí tenemos el átomo del hidrógeno, como se ve aquí en la figura. En su núcleo tiene un protón y alrededor del núcleo tiene el electrón. Después, el cuerpo más sencillo después del hidrógeno es el helio. En el caso de helio, en su núcleo tiene 2 neutrones y 2 protones. Los protones son los que tienen cargas positivas. Y alrededor de su núcleo tiene 2 electrones que giran alrededor de su núcleo.
En este caso, en el caso del helio, los electrones giran en la misma órbita. Ahora vamos a ver los números que definen los átomos. Como ya vimos cómo está constituido un átomo de un material, en el caso del hidrógeno y del helio, vamos a ver los números que definen los átomos. Cada átomo queda definido con ayuda de dos números. En este caso, el número másico representado por Z y el número atómico, perdón, el número atómico representado por Z y el número másico que está representado por la letra A mayúscula. El número másico viene a ser la carga eléctrica positiva contenida en el núcleo del átomo. Por ejemplo, el número atómico del oxígeno es 8 porque es esa cantidad de protones que contiene en su núcleo. Por eso su número másico es 8. Y ahora vamos a ver el otro número que define que definen los átomos, en este caso el número másico. El número másico expresa el número total de partículas contenida en el núcleo atómico. Por ejemplo, el número másico del uranio 238, o sea que el número másico del uranio es 238, porque ese es el número total de las partículas contenidas en su núcleo atómico. Ya sería contando el número de protones y el número de neutrones. En el caso del hidrógeno, su número másico es 1, porque cuenta con un solo protón. Por lo tanto, el número másico de cualquier elemento representará también el número de veces que la masa de dicho elemento es mayor que la masa del hidrógeno, que de esa forma se toma como unidad. O sea que el hidrógeno es el material que siempre se toma como referencia, porque su número másico es 1. Ahora vamos a ver los isótopos. Isótopos se llaman a los que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Entonces, estos cuerpos tienen, o sea que estos dos cuerpos tienen las mismas propiedades químicas, pero sus masas son diferentes y también en muchos casos son diferentes sus propiedades atómicas. Un cuerpo puede ser isótopo del otro. En ese caso, esos dos cuerpos tienen las mismas propiedades químicas, pero tienen, sus masas son diferentes. Y aquí tenemos los isótopos del hidrógeno. Este es el hidrógeno 1, que tiene un protón en su núcleo y un electrón en su órbita. Y aquí tenemos el átomo del hidrógeno 2, que sería el deuterio. En este caso tiene un protón y un neutrón en su núcleo y alrededor o en su órbita tiene un electrón. Luego el otro isótopo del hidrógeno es el hidrógeno 3, que sería el tritio. En este caso, en su núcleo tiene 2 neutrones y un protón. Y en su órbita tiene un electrón. Entonces estos son los isótopos del hidrógeno. Y en el caso del uranio, que es el material que más se utiliza en las centrales nucleares, en el caso del uranio tiene varios isótopos. Y el que más se encuentra, o el que es más abundante, sería el uranio 238. Y su símbolo sería este. Uranio 238 y aquí 92.
En este caso, el 92 sería el número atómico. Y aquí, en el caso del uranio, tiene también varios isótopos. Tenemos el uranio 233, el uranio 235, el uranio 236 y el uranio 239. Estos son los isótopos del uranio 238. Bueno, entonces ya vimos cómo está constituido, digamos, el átomo del uranio y de otros materiales. Y ahora vamos a ver las reacciones químicas y las reacciones nucleares que se puede tener. Vamos a ver lo que sucede en el interior de un átomo cuando se produce una reacción química. En el caso de la combustión del carbón, por ejemplo, que habíamos visto como combustible en las centrales térmicas convencionales, para que ocurra la combustión del carbón, debe haber una reacción. Entonces, nos dice que el carbón está compuesto casi exclusivamente de átomos de carbono y durante la combustión, cada átomo de carbono se combina con dos átomos de oxígeno contenido en el aire, formando así una molécula de anhídrido carbónico. Es decir, que cuando ocurre una combustión del carbón, se combina dos átomos de oxígeno que está contenido en el aire y de esa manera se forma otra molécula que sería el anhídrido carbónico. El núcleo central de cada átomo de la molécula no sufre variación, continúa siendo una unidad individual, inalterable y distinta. Son los electrones exteriores que giran alrededor de estos núcleos centrales los que sufren variación, ya que ahora, en lugar de girar en torno a su propio núcleo, describe una complicadísima trayectoria alrededor de los tres núcleos de moléculas de anhídrido carbónico así formadas. Es decir, al ocurrir la combustión del carbón y al haber esa combinación del átomo del hidrógeno, del átomo del oxígeno con el carbón, se constituye otro material, otro cuerpo, y en ese caso ya tiene otro núcleo y los electrones ya estarían describiendo otra trayectoria a través de los núcleos. Entonces, cuando ocurre una combustión del carbón, tenemos que al iniciarse esta reacción química, se partió de núcleos de carbono y de oxígeno y al terminar la misma reacción, se obtienen también núcleos de carbono y núcleos de oxígeno, pero unidos entre sí por la acción de los electrones exteriores. Entonces, el cuerpo resultante, que es el anhídrido carbónico, tiene diferentes propiedades que el oxígeno y que el carbón. Y considerados individualmente, está constituido por átomos de oxígeno y átomos de carbono. Y aquí tenemos la reacción o el resultado de la reacción de la combustión del carbón o del carbono. Tenemos los dos átomos de oxígeno que se combina con el átomo de carbono cuando ocurre la combustión.
Y el resultado de la combustión se obtiene la molécula de anhídrido carbónico, que está compuesto de esta manera. Aquí tenemos otro ejemplo de una reacción química. En este caso tenemos la formación de una molécula de hidrógeno. Aquí tenemos un átomo de hidrógeno y aquí otro átomo de hidrógeno. Al ocurrir la reacción química entre estos dos átomos, se obtiene la molécula del hidrógeno, cuyo núcleo está compuesto por 2 protones y en la órbita tiene 2 neutrones. Vamos a ver qué sucede con uno de los isótopos del hidrógeno, el que hemos llamado hidrógeno pesado o deuterio, cuyos átomos están constituidos por un núcleo con un protón y un neutrón, y en su órbita tiene un electrón. Entonces, este sería un átomo de un deuterio y este sería otro átomo de deuterio. Entonces, al haber una reacción química entre estos dos átomos, se forma la molécula de deuterio, que está compuesto por, en este caso, dos neutrones y 2 protones, y alrededor tiene 2 electrones. Ahora vamos a suponer que se consigue el choque de dos átomos, el choque de estos dos átomos de deuterio, que son impulsados a gran velocidad. O sea que vamos a suponer que chocan estos dos átomos a gran velocidad y producto de esa colisión se desprende un neutrón. Entonces, el resultado de esa colisión o el resultado de esa reacción, tendríamos que el átomo, o sea, tendríamos el átomo de helio, cuyo núcleo está compuesto por 2 protones y un neutrón, y a su alrededor tiene 2 electrones. Entonces, cuando ocurre este tipo de reacción, cuando sale despedido un neutrón, entonces en ese caso se llama reacción de fusión. Entonces en este caso se le llama reacción de fusión, cuando sale despedido un neutrón. En este caso los dos núcleos se juntarán por un instante, haciendo que reboten las partículas, que son los protones y neutrones, que constituyen los átomos. En circunstancias especiales se puede conseguir que un neutrón salga despedido, mientras que el neutrón restante quede retenido en el núcleo formado, junto con los 2 protones originales. En este caso se produce una reacción nuclear y a esa reacción se le llama reacción de fusión. Bueno, en la figura anterior hemos partido de 2 núcleos de deuterio que se han fisionado en un solo núcleo de helio. Y aquí repite lo que ya dije, ¿verdad? Se le llama reacción de fusión porque al finalizar la reacción existen menos átomos que cuando inició. Por eso se le llama fisión. Para conseguir este tipo de reacción, es decir, para conseguir la reacción de fisión, en la práctica es muy difícil porque se requiere de que los átomos choquen a gran velocidad. Y para que se produzca se produzca ese choque a gran velocidad es difícil de conseguir. Entonces, se recurre a otro tipo de reacción que vamos a ver ahora, que se le llama reacción de fisión.
y que es diferente, la reacción de fisión es diferente a la reacción de fusión. En el caso de la reacción de fisión, al finalizar la reacción existen más átomos que al principio. Con la reacción de fusión teníamos menos átomos que al inicio de la reacción. O sea que al finalizar la reacción tenemos menos átomos que al inicio de la, reacción. Y aquí en este caso, en el caso de la reacción de fisión, al finalizar la reacción tenemos o existen más átomos que al principio. Esa es la diferencia entre una reacción y la otra. Aquí tenemos un esquema que corresponde a la reacción de fisión. Tenemos este átomo del uranio 235. Se dispara con un neutrón libre. Por un instante ese neutrón queda atrapado aquí y se forma el uranio 236. Luego se produce la fisión del átomo del uranio, se produce y se divide en dos. Entonces, por un lado, se forma el cation, algo así creo que se llama, el Kr. Y por otro lado se forma el bario. Entonces, producto de esta colisión de un neutrón con un átomo de uranio 235, tenemos dos cuerpos diferentes y a la vez tenemos dos neutrones libres. Y a la vez se produce la energía térmica, o sea que se produce calor. Producto de la colisión se produce calor y ese calor es el que se aprovecha en las centrales nucleares. Entonces, este sería uno de los ejemplos de la reacción de fisión. No todas las veces este neutrón libre que choca con con el átomo del uranio 235 va a ser liberado. También puede quedarse atrapado y no ocurre ni una fisión, no ocurre ni una rotura del átomo del uranio, queda atrapado el neutrón libre y en ese caso se produce otro tipo de reacción que es la reacción de captura. Cuando ocurre este tipo de reacción o cuando ocurre la reacción de captura, en este caso el cuerpo emite una radiación y esta radiación es la que es perjudicial, digamos, para el ser humano. Por eso es que en las centrales nucleares, los reactores o donde en la parte donde se hace la reacción nuclear, se tiene que proteger. Más adelante vamos a ver cuáles son cuáles son los materiales que se utilizan para la protección de los reactores. Justamente para que no haya para que no se escape este tipo de radiación. Bueno, resumiendo un poco, entonces, el método de la fisión nuclear consiste en la división del núcleo de un átomo de alto peso atómico en otro más ligero por medio de bombardeo con partículas subatómicas, por ejemplo con neutrones, liberando en el proceso una cantidad de energía y 2 o 3 neutrones más. En el caso o en el método de la fisión nuclear, cuenta con dos núcleos ligeros que colisionan entre sí y se unen para formar otros más pesados, liberando simultáneamente una cierta cantidad de energía. Entonces, aquí más o menos describe en qué consiste cada método o cada reacción.
la reacción de fisión y la reacción de fusión nuclear. Y aquí tenemos otras figuras que corresponden a la reacción o a la fisión nuclear, sería esta, y esta sería la fisión nuclear. Bueno, ahora vamos a ver la constitución de un reactor nuclear, o también se le llama pila atómica. El núcleo de este reactor consta de una barra de combustible, que sería, aquí se ve la barra de combustible, en este caso está en forma horizontal a este, a este reactor. Eh, eh, Consta de unas barras de combustible introducidas en una masa de grafito puro o de agua pesada. Unas barras de cadmio o de boro se introducen, eh, se introducen en una longitud conveniente entre las de uranio, de forma que pueda regularse exactamente la reacción en cadena. Estas barras de control pueden deslizarse más o menos entre las de uranio, según sea preciso. O sea que esta barra de cadmio es la que se utiliza como regulador del reactor y se encarga, digamos, de evitar o de reducir la reacción en cadena que pueda ocurrir dentro del reactor nuclear. Y aquí tenemos otro esquema del reactor nuclear. Tenemos la barra de control. Aquí se ve la barra de combustible. Este sería el moderador. O sea que estas placas serían, corresponde al moderador. Y esta sería la capa protectora, en este caso de cemento o de hormigón. Bueno, vamos a ver los materiales que se utilizan en los reactores nucleares. Tenemos los materiales fisionables, que son los materiales que realizan misma misión que los combustibles en las centrales térmicas convencionales. Es decir, los materiales fisionables son los materiales que se utilizan para producir la energía térmica. Como su nombre dice, materiales fisionables son los materiales que se fisionan y al fisionarse se produce la energía térmica. Y vuelvo a repetir que el material que más se utiliza en los reactores como material fisionable es el uranio. Luego tenemos los materiales reproductores. Se trata de materiales no directamente fisionables o poco fisionables, en los que por procedimiento adecuado se consigue que sean materiales fisionables. Luego tenemos los materiales moderadores, que se utilizan para frenar la velocidad de los neutrones procedentes de la escisión de los núcleos atómicos, hasta llevarlo a la velocidad de resonancia. Entonces, al ocurrir una reacción de fisión, se desprenden o salen despedidos los neutrones, y esos neutrones salen despedidos a gran velocidad. Entonces, para frenar la velocidad de esos neutrones se utilizan los materiales moderadores. Luego tenemos los materiales absorbentes o reguladores, que son destinados a restringir las reacciones nucleares en cadena producidas en los reactores. O sea que estos materiales absorbentes o reguladores se encargan de evitar, digamos, que se produzca la reacción en cadena. Luego tenemos los materiales protectores o de apantallamiento,
que sirven para proteger al personal contra la radiación nociva. Luego tenemos los materiales reflectores, que reflejan los neutrones con tendencia a escapar y que chocan con ellos, obligándoles a volver hacia el núcleo del material fisionable. También tenemos los materiales refrigerantes, que son los materiales que evitan el sobrecalentamiento excesivo en el núcleo del reactor. Los materiales de construcción, que son los materiales utilizados en la construcción exterior del núcleo del reactor para resistir altas temperaturas y altas presiones. Y luego tenemos los productos de escisión, que son a modo de escorias, resultante de la escisión de los materiales fisionables. Estos son los materiales que se emplean en los reactores nucleares. Y ahora vamos a ver la clasificación de los reactores nucleares. Según el material fisionable que utilizan o que utiliza el reactor, se puede clasificar en reactores simples, reactores convertidores y reactores reproductores. En el caso del reactor simple, en este caso es lo que se busca ante todo la producción de la energía calorífica. En el caso de los reactores convertidores, tienen una función mixta, utilizan uranio natural y en ellos se transforma en energía calorífica todo el uranio 235 contenido en el uranio natural. Además, convierten una parte del uranio 238 en plutonio para ser utilizado posteriormente en otros reactores adecuados. Estos son los reactores convertidores entonces, que utilizan el uranio natural para que pueda convertir en uranio 235 y en uranio 238. Y en el caso de reactores reproductores, cuya misión fundamental es producir materiales fisionables a partir de materiales fértiles. O sea que a partir de los materiales no fisionables, convierte o produce materiales fisionables. También podemos clasificar los reactores dependiendo del criterio que se utiliza. Si es por el tipo de combustible, tenemos o sea que si es por el tipo de combustible, que serían los que utilizan uranio 233, plutonio y otros, ¿verdad? Por el material fértil utilizado, que son torio, uranio 238 y otros materiales. Por el refrigerante que utilizan, que los que utilizan como refrigerante el agua, agua pesada, metal líquido y otros tipos de materiales. Por el moderador que utilizan, como moderador que utilizan el agua, grafito, agua pesada y otros. También por la naturaleza del combustible, si sería, en este caso, puede ser reactor homogénea o reactor heterogénea. Por la energía de los neutrones, que son los neutrones lentos o los reactores lentos o reactores rápidos. Y por la finalidad, que son los reactores simples, reproductores y convertidores, ¿verdad? Entonces, dependiendo del criterio, también se puede clasificar de esta manera a los reactores. Bien, ahora vamos a ver los tipos de reactores que se utilizan. Vamos a empezar con el reactor de agua en ebullición. En este caso es el reactor más sencillo. El agua purificada se utiliza como moderador y como refrigerante.
Es decir, el reactor contiene, en esta parte, contiene agua purificada, que utiliza como refrigerante. El agua hirviente en el mismo reactor y el vapor producido se introduce directamente en una turbina de vapor, como se ve aquí en la figura. Aquí se evapora el agua y el vapor producido se dirige directamente a la turbina. Luego pasa por un condensador donde se condensa el vapor, se convierte en agua nuevamente y vuelve al reactor nuclear, por medio de estas bombas. En este caso, en este tipo de reactor, el vapor que se produce aquí es radioactivo y por ende la protección debe extenderse en todo el circuito de agua, dificultándose así la revisión y la reparación del mismo. Es decir, para proteger al personal de la central nuclear, la, la protección del reactor se debe extender hasta después de la turbina, digamos, o sea que se tiene que cubrir la turbina y el condensador y la bomba se tiene que cubrir con esta protección. Porque el vapor que se produce aquí en el reactor es radioactivo. Ese sería un inconveniente de este tipo de reactor, digamos. Y aquí menciona justamente que el mayor inconveniente del reactor de agua en ebullición, que habíamos visto, la radioactividad del circuito de agua. Y en este caso, para este tipo de reactor, ese inconveniente ya queda solucionado, digamos, en el caso del reactor de agua a presión. Aquí la diferencia del otro reactor es que se utiliza un intercambiador de calor. De esa manera, el vapor que se produce a través de este intercambiador de calor. Y el refrigerante, en este caso, el refrigerante que se utiliza es agua a gran presión y el moderador puede ser la misma, la misma agua que se utiliza para refrigerar o también se puede utilizar grafito. Bueno, entonces este tipo de reactor, el reactor de agua a presión, estaría compuesto por el combustible, en este caso el uranio enriquecido, que sería este que se ve aquí, sería el combustible. También cuenta con el moderador, en este caso, en esta figura muestra que es grafito. El refrigerante es agua a 42 atmósferas y cuenta también con una varilla de regulación. También cuenta con una protección biológica. Como les indiqué, cuenta con un cambiador de calor para que se pueda producir el vapor que pueda accionar la turbina. Y aquí tenemos la turbina, el generador, el condensador, una bomba centrífuga de recirculación de agua de la turbina, una bomba centrífuga de recirculación del agua refrigerante. Luego tenemos el otro tipo de reactor que tenemos, el reactor refrigerado por gas. En este caso es el reactor más utilizado. Con estos tipos de reactores se logra mayor temperatura de funcionamiento que la de los demás anteriores y por ende tiene mejor rendimiento. En este caso, o en este reactor, se utiliza grafito como moderador y como refrigerante el anhidrio carbónico.
El gas contenido en el interior del reactor a la presión de unas 7 atmósferas se calienta hasta 400 grados centígrados. Es decir, este gas anhídrido carbónico se calienta a unos 400 grados centígrados aproximadamente. Y se hace pasar por este intercambiador de calor para que pueda calentar el agua que circula por este circuito secundario, y de esa manera se evapora el agua, y ese vapor es el que se conduce hacia las turbinas. En este caso, este tipo de reactor presenta baja radiactividad, y por consecuencia el cambiador de calor puede quedarse sin protección biológica. O sea que por el hecho que utiliza el gas anhídrido carbónico, entonces por esa razón tiene baja radiactividad, y la, la protección puede cubrir solamente la parte del reactor. Luego el otro tipo de reactor que tenemos es el reactor refrigerado por aire. El aire previamente filtrado en esta parte se introduce en el reactor, como se ve aquí en esta figura, a través de este aspirador. Se introduce el aire al reactor, y tras pasar por el intercambiador de calor, el aire, tras pasar por este intercambiador de calor, se escapa a la atmósfera por una chimenea alta, como se ve aquí en esta figura, después de atravesar varios filtros donde quedan retenidos los materiales radioactivos. El inconveniente de este reactor es que hay que vigilar constantemente el índice de radioactividad de la atmósfera en los alrededores de la central. Es decir, eh, a pesar que cuenta con filtros que pueda atajar la radioactividad, igual se tiene que vigilar constantemente alrededor de la central por si se haya escapado la radioactividad. Entonces, en este caso, este tipo de reactor es refrigerado, o sea, se llama reactor refrigerado por aire. Se aspira el aire y se hace pasar por el reactor. Al pasar por el reactor, el aire se calienta, y ese aire caliente se pasa nuevamente se pasa por un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor, por su circuito secundario, pasa el agua que se quiere evaporar. Entonces, al evaporar el agua, o sea que al calentarse el agua con el aire caliente, se evapora, y ese vapor es el que se utiliza para accionar la turbina. Luego tenemos los reactores de agua pesada. En este tipo de reactores, o en este tipo de reactor, se utiliza agua pesada como refrigerante. Este sería el refrigerante, que sería agua pesada de color azul. Y agua pesada en la atmósfera de helio como moderador de neutrones. O sea, como moderador se utiliza helio. Tanto el helio como el moderador se hacen circular refrigerándolos convenientemente. El agua pesada que actúa como refrigerante se hace pasar por un intercambiador de calor, cuyo circuito secundario es atravesado por el agua que se inyectará a la turbina en forma de vapor. O sea que nuevamente aquí se utiliza un intercambiador de calor. Por el circuito principal del intercambiador de calor circula el agua pesada, que es agua caliente, y por el circuito secundario del intercambiador de calor circula el agua que se quiere evaporar. Entonces, al calentarse se evapora, y el vapor se conduce hasta la turbina para accionar el generador. También se cuenta con un condensador
para condensar el vapor y nuevamente reutilizar el agua para producir el vapor. Luego tenemos el reactor de sodio grafito. Este tipo de reactor utiliza el sodio como refrigerante, como se ve aquí en esta figura. Como refrigerante utiliza el sodio y el grafito utiliza como moderador. Y como combustible utiliza el uranio enriquecido. Entonces, aquí tenemos el moderador, son estos, y el combustible se encuentra aquí, la placa del uranio. Entonces, este reactor tiene mejor rendimiento que lo explicado hasta ahora. El sodio es muy radioactivo. En el caso del sodio que se ve aquí, es muy radioactivo y se debe evitar el contacto con el agua de la turbina de vapor. Para ello, el sodio se hace pasar por un intercambiador de calor, como se ve aquí en esta figura. En este caso sería un cambiador de calor intermedio, por cuyo circuito secundario pasa una aleación líquida de sodio-potasio, que actúa como agente transmisor de calor en el cambiador final de calor. O sea que tenemos aquí dos intercambiadores de calor. Este primero sirve para calentar esta aleación de sodio-potasio y esa aleación de sodio-potasio se hace pasar por otro intercambiador de calor para calentar el agua que se quiere evaporar. Entonces se cuenta con dos intercambiadores de calor. En este caso, como decía el texto, el sodio es muy radiactivo, entonces no se debe permitir, digamos, que esté fuera de la protección biológica. Y aquí tenemos el reproductor rápido. Este tipo de reactor está destinado a transformar el material fértil en material combustible, considerándose secundaria la producción de calor. O sea que la función principal o el objetivo principal de este tipo de reactor es transformar el material fértil en material fisionable o transformar en combustible. Estos reactores producen mayor cantidad de combustible de la que consumen. Los reactores reproductores son rápidos, es decir, que carecen de moderadores. Como material refrigerante se utiliza generalmente el sodio líquido, y de la misma manera que los reactores de sodio grafito que habíamos visto en la figura anterior. Y aquí tenemos el reactor homogéneo. Todos los reactores que habíamos visto anteriormente son reactores heterogéneos. Y en el caso de los reactores homogéneos, utilizan una pasta fluida de sulfato de uranio. Esta sería la pasta o la solución de uranio. O de solución de uranio al 1% en bismuto líquido. Esta pasta es a la vez combustible, moderador y refrigerante, o sea que cumple tres funciones. Se utiliza como combustible, o sea que es combustible, actúa como moderador y como refrigerante. Solamente puede utilizarse combustible enriquecido, en el caso para este reactor homogéneo. Y aquí nuevamente tenemos dos intercambiadores de calor. Y por uno de los intercambiadores pasa la aleación uranio-bismuto.
por el circuito principal de este intercambiador, y por el circuito secundario pasa en la aleación de sodio-potasio, que a su vez pasa por otro intercambiador de calor, y por el circuito secundario de este intercambiador pasa el agua que se quiere evaporar. Entonces se produce el vapor y el vapor producido se conduce hasta la turbina. Entonces este sería el esquema de un reactor homogéneo. La diferencia es que este tipo de reactor utiliza una pasta fluida de sulfato de uranio. Y bueno, entonces estos son los tipos de reactores que se pueden utilizar en las centrales nucleares. Bueno, ¿tienen alguna consulta, una pregunta con relación a este contenido? Mientras voy a pasar un link. Ahí pasé el link para que puedan registrar su asistencia. Y los que no consiguen acceder al formulario, me pueden avisar para que yo pueda registrarle su asistencia en mi planilla.